Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Muy bien, lo que está pasando en Venezuela es algo cada vez más importante y cada vez más ligado a nuestro país. Venezuela está pasando por un momento de transición, dirían algunos, por parte de Estados Unidos, manejada por parte de Estados Unidos, pero incompleta para algunos y para otros observadores. Venezuela es un tema que nos importa muchísimo en Colombia. Está con nosotros el líder opositor, una persona que ha vivido en carne propia lo peor del socialismo del siglo XXI y de las fauces de Nicolás Maduro, Hugo Chávez y su grupo de personajes al mando de Venezuela. Don Leopoldo, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerlo acá en el programa. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a ti, a toda tu audiencia y sobre todo a todos los venezolanos que nos están escuchando. Gracias por estar acá. Quisiera preguntarle, cuando se lo encuentra en la calle y le dicen, Leopoldo, ¿cómo está la situación en Venezuela? ¿Cómo está viendo usted que vivió, sufrió, sacrificó y sacrifica su vida por Venezuela? ¿Cómo está viendo esto hoy? Mira, estamos mucho mejor de lo que estábamos el 2 de enero, sin duda alguna. O sea, eso es la primera conclusión que tenemos todos los venezolanos. Y yo creo que hay un espíritu de optimismo en los venezolanos, sin duda alguna. Es decir, haber removido a Nicolás Maduro, algo que nosotros habíamos buscado, la salida pacífica por todos los caminos, protestas, elecciones, negociaciones, sanciones, algo que tú conoces bien porque has seguido el caso de Venezuela durante muchísimos años. Y ya luego del robo de la elección del año 24 quedó claro que quedaba el camino de la presión, de la aplicación de la fuerza a alguien que nosotros mismos durante muchos años habíamos señalado como la cabeza de una estructura criminal. De hecho, yo fui sentenciado a 14 años de cárcel por haber dicho eso hace 12 años. Los vínculos de Maduro con el narcotráfico, su represión, su corrupción profunda, eso es algo que durante años hemos venido planteando y que la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, por parte de la administración del presidente Trump, en una operación impecable desde el punto de vista militar, ha cambiado todo en Venezuela. Nos da muchísimas razones para ser optimistas. Hay una transición que está en marcha, sin duda alguna, una transición con unos aspectos muy importantes de tutelaje claro por parte de los Estados Unidos. En Venezuela en las últimas semanas ha estado el director de la CIA, ha estado el secretario de Energía, estuvo el día de ayer el comandante del Comando Sur. Hay claramente una transición en lo económico, con una agenda que ha incluso reformado parte de las leyes en el ámbito de hidrocarburos. Podemos hablar de eso, creo que eso es incompleto, pero eso ha ocurrido. Hay una transición también en la relación con respecto a Estados Unidos en términos de seguridad, en términos de comercio. Sin embargo, lo que queda pendiente y donde tenemos nosotros, el sector democrático, el país democrático, el liderazgo democrático, que es impulsar la transición en lo político. La transición para algo que nosotros hemos planteado durante décadas, Luis Carlos, que es elecciones libres en Venezuela, que se logre una transición de la mano con la gente, con la voluntad de cada venezolano a través de elecciones libres. Es un proceso en donde hay muchas cosas que están ocurriendo y lo que nosotros esperamos es que pueda transitar a la democracia, a lo político. Y por supuesto está incompleto muchas de las cosas que está haciendo la dictadura. Podemos hablar de lo que fue la aprobación de una ley de amnistía el día de ayer, una ley incompleta, una ley en donde no se desmonta ni la estructura legal del Estado represivo, ni la estructura operativa de ese Estado represivo. Una ley que va a permitir la liberación de miles de personas que salgan de los procesos que tienen. Eso es positivo, pero es una ley incompleta porque queda mucha gente excluida, queda todavía la total y absoluta arbitrariedad por parte de la misma estructura represiva, tanto los jueces, los fiscales, como el aparato represivo liderado por Diosdado Cabello, como ministro de la represión, de la injusticia, de la tortura y la persecución. La estrategia que ha implementado Estados Unidos, Leopoldo, de mantener a Delcy Rodríguez como para que no se caiga, se desmorone el establecimiento y siga la funcionalidad,
y que en el fondo haya puesto tal vez como última parte esto que usted plantea, la necesidad de hacer elecciones, ¿lo deja tranquilo a usted? ¿Le gustaría que fuera de una manera diferente? Mira, hay una realidad, Luis Carlos. Ha sucedido como ha sucedido. De hecho, los venezolanos mayoritariamente apoyan las acciones tomadas por los Estados Unidos. Es realmente impresionante el nivel de apoyo, Luis Carlos. Casi el 70% de los venezolanos apoya lo que fue la acción de la remoción de Nicolás Maduro. Eso incluye incluso algunas personas dentro de lo que es el madurismo y el chavismo. Sin embargo, hay ese optimismo, todavía no ha llegado a lo que es la transición en lo político. Van a haber consecuencias económicas, ya se pueden estar viendo, eso es positivo también. Positivo que en Venezuela haya un crecimiento económico, es positivo que se empiecen a dar unos cambios, pero lo importante, insisto, es que en paralelo se pueda ir construyendo el camino hacia la libertad plena, hacia la democracia plena, hacia una convivencia real entre los venezolanos, que solo puede ser una convivencia democrática. ¿Le preocupa que Delcy Rodríguez y los que están hoy en el poder en Venezuela estén jugándole al tiempo? Lo pregunto porque si hay algo en lo que son expertos, los miembros del socialismo del siglo XXI, y lo han demostrado durante el tiempo y los años, es que son capaces de resistir. ¿Será que están esperando a que se acabe el envión de Estados Unidos se enfoque en otro tipo de cosas, esté mirando hacia otro tipo de lado, incluso haya un cambio de gobierno, dejen de exigirle cosas al país, a Venezuela, y ellos continúen en el poder? ¿Le preocupa eso? Mira, sin duda la dictadura interina va a hacer lo posible por mantenerse en el poder. Eso yo creo que es lógico entender lo que es así. Ahora lo que toca, y creo que esto es muy importante también dentro de la propia visión, lo que tiene Estados Unidos, es que haya una transición a la democracia. Te quiero explicar también algunas razones. Mira, Estados Unidos ha planteado la necesidad de la estabilidad. Importante, lo compartimos total y absolutamente. Lo ha dicho el presidente Trump, lo ha dicho el secretario de Estado Rubio. Han planteado la necesidad del crecimiento económico en Venezuela, que va a ocurrir, pero va a llegar a un techo. Crecimiento económico va a llegar a un techo muy rápido si no hay unas reformas más profundas que den garantías no de años, sino garantías de décadas, garantías de Estado de Derecho, de reglas claras, del desmontaje del Estado represivo y de la estructura judicial hoy en Venezuela, que es total y absolutamente arbitraria. ¿Va a poder llegar inversiones a Venezuela? Sí, sin duda. Y en las condiciones actuales, sin duda, pero eso va a tener un techo. Eso va a tener un techo que va a estancar el crecimiento, que va a estancar la propia estabilidad. Y por eso el propio secretario Rubio ha planteado muchas veces, y creo que eso hay que entenderlo en esta dimensión, que parte del plan que ellos plantean en fase es la transición a la democracia. Ahora, ¿cómo puede ser una transición a la democracia? Una transición a la democracia solo se puede dar si se dan unas elecciones que le permitan a los venezolanos elegir, en mi opinión, no solamente a un nuevo presidenta de la República, sino una Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, que se abra el espacio democrático que ha estado asfixiado durante años, los consejos comunales, universidades, sindicatos, gremios. Es decir, hay que abrir esa participación para todos los venezolanos. ¿Hay preocupación? Claro que la hay, Luis Carlos. Sí. Claro que la hay incertidumbre. Pero hay mucha más certeza hoy de la que había el 2 de enero. Hay mucha más certeza, está el compromiso de los Estados Unidos. Hay también, no tengo ninguna duda, y así ha sido reflejado en muchos estudios de opinión, la vocación democrática que tienen los venezolanos, que tenemos mayoritariamente los venezolanos. ¿Será un proceso inmediato? No, no será inmediato. Sí. ¿En cuánto tiempo podrán ser las elecciones? Yo no te podría decir. ¿Cuáles son las condiciones para que lleguemos a unas elecciones? Te doy algunas. La liberación de absolutamente todos los presos políticos, todo. Ese es el tema más importante en el cortísimo plazo. Se aprueba una ley de amnistía que no permite la liberación de cientos de personas. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo, el desmontaje del Estado represivo. Eso tiene que ser una meta importante en el corto plazo. Y con nombre y apellido, Diosdado Cabello como ministro de Interior, como ministro de la represión, hoy es garantía de que se mantiene el Estado represivo. Ahí existen personajes como Granco, que es conocido por todos por los crímenes, por las torturas, por los homicidios, sigue siendo una persona
parte del régimen de la dictadura interina. Eso tiene que cambiar. Sí. También tiene que haber un espacio para que puedan regresar con pleno derecho quienes están en el exilio, principalmente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Eso tiene que ocurrir y tiene que ocurrir en el corto plazo. Luego tiene que haber una apertura del espacio cívico. Esto que estamos haciendo tú y yo, Luis Carlos, esto lo podemos hacer en Venezuela. Es cierto. Entrevistas, ya se ven algunas aperturas. Hay canales de televisión que ya están poniendo noticias que no ponían anteriormente. Hay algunos opinadores de radio que ya se atreven a decir algunas cosas, al menos mencionan a María Corina Machado, mencionan algunas cosas, pero no es suficiente. La apertura del espacio cívico pasa también porque cientos, miles de organizaciones de la sociedad civil que han estado estranguladas, criminalizadas, que no han podido hacer su trabajo en el ámbito humanitario, en el ámbito de medios de comunicación, puedan hacer su trabajo. Es necesario que se plantee un horizonte claro para cuándo van a hacer esas elecciones. Y no te estoy planteando términos, no te estoy diciendo que tiene que ser en 5 meses, en 10, en 1 año, pero lo importante es que haya un nuevo consejo electoral, que se legalicen los partidos políticos, que existan unas reglas claras, un consejo electoral que pueda dar un horizonte, porque aquí lo importante son las certezas a futuro, el horizonte, y ese horizonte hacia la democracia solo nos los da una ruta hacia unas elecciones que puedan ser verificables, unas elecciones que puedan tener toda la observación nacional e internacional que no se ha tenido en momentos pasados. Y esto yo creo que perfectamente puede transitar en paralelo con la estabilización y la recuperación económica, que es una prioridad clara por parte de la administración de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es la visión hacia adelante. Y yo creo que por eso los venezolanos estamos optimistas. ¿Estamos donde queremos estar? Definitivamente no. ¿Estamos en un camino correcto hacia una transición profunda de Venezuela? Sin duda alguna. Porque todo cambió el 3 de enero. Todo cambió en Venezuela el día 3 de enero. A sus ojos, Leopoldo, ¿Estados Unidos está interesado en la democracia de Venezuela o está más interesado en que no esté Venezuela en manos de los rusos, de los chinos, de que sea una amenaza de seguridad nacional y está interesado en su petróleo? Pues yo creo que todo está relacionado. Yo creo que todo está relacionado. Es decir, una Venezuela próspera, en donde no haya ningún tipo de influencia por parte de Rusia, China, Irán, Cuba, pero también a eso le incluyo el cartel de Sinaloa, los carteles de la droga de Colombia, Hezbollah, Hamas, que son todas organizaciones que están en Venezuela. Para que eso se dé de una manera estable y sostenible en el tiempo, tiene que haber una democracia en Venezuela, definitivamente. Y eso es un interés estratégico de los Estados Unidos. La seguridad hemisférica, que pasa también por la seguridad energética hemisférica, algo con lo que estamos total y absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con que la industria petrolera venezolana se abra al capital norteamericano. Lo hemos dicho, lo hemos planteado. Hoy la industria petrolera está vinculada a China. El petróleo se le vende a China. Las sanciones son evadidas con los mecanismos planteados por Irán. Es protegida por los rusos. El dinero se lava en toda la estructura de las redes cleptocráticas vinculadas a Rusia. Todo eso tiene que acabar. Eso está en el interés de los Estados Unidos y eso está en el interés del sector del liderazgo democrático venezolano. Y para que eso se dé nuevamente de forma estable, tiene que haber una transición a la democracia. Pero estamos en transición. Estamos en una transición. Ahora, tenemos que también entender que apenas van 6 semanas desde la captura de Nicolás Maduro. Cierto. Ha sucedido mucho. Han habido liberaciones de los presos políticos. Eso es positivo. No han liberado a todos. Eso es negativo. Hay una transición en lo económico. Eso es positivo. Falta una transición y una claridad en la transición política hacia la democracia. Ahora, esa es la tarea que tenemos, el liderazgo democrático en Venezuela. Esa es la tarea que ha asumido María Corina Machado y lo ha planteado. Esa es la tarea de Edmundo González. Esa es la tarea de la unidad democrática. Esa es la tarea que tenemos el país democrático. Mira, Luis Carlos, nosotros no le podemos pedir a la dictadura interina de Delcy Rodríguez o a la administración del presidente Trump que ellos pidan la democracia que nosotros no pedimos. Eso es lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que plantear, lo que tenemos que construir los venezolanos. Y en esa dirección hay que ir. Y nuevamente, no entra en ninguna contradicción lo que está planteando y está sucediendo a pasos acelerados por parte de los Estados Unidos, que es una estabilización y una recuperación económica, con tener una ruta hacia la transición política. Y no es poca cosa lo que ha sucedido. El día de ayer estaba el jefe del Comando Sur. Sí. O
se reúne con Delcy Rodríguez, se reúne con Diosdado Cabello, se reúne con Padrino López. Estamos hablando de la persona que tenía la responsabilidad de organizar la ejecución de la operación militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro. Estuvo el director de la CIA en Venezuela, estuvo el secretario de Energía. Es evidente que hay una agenda y una influencia muy importante por parte de los Estados Unidos. Y el continente americano tiene que ser un continente para garantizar la integridad y la seguridad hemisférica y energética. Tiene que ser un continente democrático, y eso lo ha dicho durante muchos años y lo ha repetido muchas veces el secretario Marco Rubio. Hay muchos venezolanos en el exilio que nos ven y que están pendientes de todo lo que pasa, ¿no? Y como dice usted muy bien, no necesariamente a través de los medios venezolanos, sino de los medios internacionales como este. ¿Qué le diría usted a un venezolano que está en el exilio y dice, ¿será que yo me devuelvo? ¿Este es un momento para devolverme? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, Luis Carlos, pues esa es la conversación de millones de familias. Pregunta. Sí, vale, claro. Yo te lo digo a nivel personal. Esa es la conversación, obviamente, que yo tengo con mis hijos, con mi esposa. Esa es la conversación que tengo con muchos amigos. Esa es la conversación que tiene la gente cuando me la consigo en la calle, aquí en España. Esa es la conversación de todos. ¿Cuándo regresamos? ¿Cómo regresamos? Pero al menos nos está dándose esa conversación. Hace 6 semanas eso no estaba planteado. Hace 6 semanas nadie se estaba planteando, de los que están en el exilio, regresar a Venezuela. Hoy muchos van a regresar, pero te digo algo, la inmensa mayoría va a regresar cuando exista una transición política hacia la democracia. Son muchos los que dicen, bueno, mientras esté todavía la estructura intacta del aparato represivo en lo legal, en lo operativo, no hay ningún tipo de garantía. Así como tampoco van a regresar venezolanos con potencial de ser parte de la reconstrucción económica, para invertir capital, para invertir ideas, propuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en Venezuela sigue estando intacto un estado judicial total y absolutamente arbitrario, opaco, manipulado, y la aprobación de la ley de amnistía en los términos en los que se aprobó muestra eso, que allí no hay un cambio estructural de fondo. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Empujar eso, seguir empujando, esa es la agenda. Plantearlo en los Estados Unidos, plantearlo ante la opinión pública, construir un camino que permita que esa transformación se pueda dar. Pero tenemos que tener el norte, el objetivo hacia dónde tiene que llegar esto, y es a una Venezuela libre y democrática. Y eso solo se puede hacer a través de unas elecciones generales. ¿Cuándo? Sí. Bueno, como dije anteriormente, cuando estén dadas todas las circunstancias para que esto se dé. En Colombia tenemos 3 elecciones: Senado, elecciones presidenciales primera vuelta y segunda vuelta este año. Venimos de un gobierno de izquierda, familiar, amigo, cercano al socialismo del siglo XXI, promulgado por Chávez y Maduro. El candidato del gobierno actual es número 1 en las encuestas, que es Iván Cepeda. Usted, con todo lo que ha vivido en Venezuela, cuando ve el camino colombiano, ¿qué observa? Bueno, lo que observo es que lamentablemente muchas de las realidades que se han vivido en Venezuela no se han comprendido a profundidad en nuestro vecino país, Colombia. Es decir, cuando vemos en Colombia los ataques a la integridad del Poder Judicial, los ataques a la libertad de expresión, de la policía, la opacidad que ha habido en muchos procesos que han estado cargados de manipulación política en el ámbito judicial. Eso es algo que fue el mismo camino que nos llevó a nosotros a la destrucción de la democracia en Venezuela. Yo lo que espero es que los colombianos vean lo que ha ocurrido en Venezuela, hasta dónde tuvimos que llegar para nuevamente poder tener una esperanza, pero el país ha estado destruido. 1/3 de la población de los venezolanos, 10 millones de personas, hemos tenido que salir del país. La mayoría de ellos están en Colombia. Yo invito a los colombianos que hablen con cualquier venezolano, pues cualquier venezolano habla de la libertad, de la democracia, no como un tema teórico, sino habla como una experiencia vital. Seguramente tú, que has entrevistado a tantos venezolanos, que conoces a tantos venezolanos, cada venezolano que habla contigo y cuando te relata lo que ocurre en el país, te está relatando su propia vivencia, de él, de ella, de su familia,
de cómo nos arrancaron la libertad, cómo nos arrancaron los derechos, cómo nos arrancaron el futuro, cómo nos arrancaron las oportunidades. Y yo lo que espero es que una de las contribuciones de los venezolanos que están allá en Colombia sea hablar con los colombianos y que podamos explicar cómo fue que perdimos la democracia y todo lo que nos ha costado recuperarla con tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta separación de tantas familias, tanta pobreza, tanta tortura, tanto encarcelamiento, que nosotros no esperaríamos para nada y no le desearíamos a Colombia que recorra el camino que hemos tenido que recorrer en Venezuela. Supremamente claro. Leopoldo López, líder político venezolano, opositor, amante de su patria, y esperamos todos en Colombia y todos los que nos ven a que el futuro en Venezuela sea cada vez más amplio, más brillante, para que recoja a los venezolanos nuevamente. Le mando un abrazo y mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Leopoldo. Esto es Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan.